Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, que dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El mensaje de esta mañana es: Jesús es mi Navidad. No hay fecha cierta e incuestionable que diga que en tal o determinada fecha nació el Señor Jesucristo. Lo cierto es que tanto el anuncio profético como la descripción de que ocurrió el nacimiento de Jesús están en las Escrituras. El vocablo hebreo de su nombre es Yeshua, su significado Salvador. Josué 1:1 describe la tarea futura del hijo de José y María, y es la promesa inicial del Evangelio. Jesús, como Salvador, salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el gran envío que hizo el Padre al pueblo judío. Por eso está escrito en Juan 1:11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa promesa santa de la salvación ha sido tan distorsionada por las religiones que solamente el Evangelio puede ilustrar y sacar de la ignorancia a mucha gente que desconoce cómo se puede llegar a la salvación en Cristo Jesús. Porque el Señor enseña por su palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El pecado es el peor enemigo del ser humano, que destruye su alma y su vida. Mediante la muerte expiatoria de Jesucristo y el poder santificador de su precioso Espíritu Santo, los que se vuelvan a Jesús serán liberados de la culpa y de la esclavitud del pecado. La Biblia nos muestra a través de un precioso libro que muchas veces no lo queremos leer y lo pasamos por alto,
Pero aquí está la descripción. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16 al 18, el apóstol Pablo señala cómo fue su conversión a Jesucristo. Y por esa incredulidad, muchas veces tenemos que pagar un alto y muy costoso precio. Dice Hechos 26, verso 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la manera como podemos recibir el regalo de Navidad en nuestros corazones, el nuevo nacimiento. Por ello podemos declarar que el Señor Jesucristo es nuestra Navidad. No es una fiesta, no es una comida, no es un juguete. Eso es una celebración secular. La celebración celestial es cuando reunidos el día 24 de diciembre o el 25 de diciembre, todas las personas que integran el círculo familiar, alguien diga, vamos a hacer una oración y recibamos a Jesucristo primero en nuestros corazones y luego aquí en nuestro hogar. No nos afanemos poniendo letreros, pongamos la inscripción de la salvación primero en nuestros corazones y luego el sello divino del precioso Espíritu Santo en nuestras frentes. Los evangelistas Mateo y Lucas están de acuerdo en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, y eso lo dice la Escritura, y no hay nadie que pueda impugnar ni refutar lo que está escrito, que nació de una madre virgen, la cual el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, la escogió, sin que intervenga el Padre humano. Aquí lo dice claramente que José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero el ángel le advirtió que lo que había en María era concebido por el precioso Espíritu Santo. Así, hay muchas mujeres que son estériles, que no tienen hijos, pero por la gracia, la bienaventuranza de nuestro Padre Celestial, cuando le invocan de veras, su marido puede ser muy fértil, como dicen en nuestros campos, un semental, un hijo en cada mujer, pero cuando Dios no quiere, no nace ese hijo, pero cuando Él quiere, envía, así como le dio a Jacob y constituyó las 12 tribus de Israel. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús ha tenido la oposición de teólogos liberales por muchos años. Sin embargo, no se puede negar que el profeta Isaías prometió un niño nacido de una virgen, que se llamaría Emmanuel, vocablo griego hebreo que significa Dios con nosotros. Esa predicción
se hizo 700 años antes del nacimiento de Cristo. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo satisface estos tres requisitos. Primero, la única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Segundo, la única manera de ser hombre sin pecado era que fuese concebido por el Espíritu Santo. Y la tercera razón, la única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Como resultado de su concepción, concebido en el vientre de la Virgen, de esta joven mujer, María, que fue el instrumento de Dios solo para ese acto, no fue por medios naturales, sino sobrenaturales. Si José hubiese sido un hombre carnal, un hombre impío, un hombre inconverso, quién sabe qué nomás le hubiera dicho a la pobre María. Pero como enseña la Biblia que él era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejar esto en secreto. Pero nada hay secreto para Dios, porque Él todo lo bueno lo anuncia y todo lo malo lo desecha. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué linda concepción divina con la que nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel, le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se revela como una persona divina con dos naturalezas, una divina y otra humana, pero humana sin pecado. Al vivir y sufrir como humano, el Señor Jesús se compadece de las debilidades de todos los seres humanos. El amor del Señor Jesús, viendo cómo las personas sufrían y padecían, su santo corazón fue lleno de la misericordia divina de nuestro Padre Celestial, como nos enseña el Señor en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas mujeres en esta tierra han dado a luz, han pensado que es el tratamiento, que es la medicina, etcétera. Gloria a Dios por eso. Pero es la dulce y gloriosa voluntad de nuestro Dios que nazca ese hijo, porque viene un propósito, un plan, un proyecto celestial que solamente Dios lo conoce. Como el divino y santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo tiene poder para liberarlos a los que le buscan de todo corazón de la esclavitud del pecado y del poder destructor de Satanás. Bueno, y ahí tenemos un poco de gente que están atrapados
en las drogas y en tantas miserias que enseña este asqueroso mundo. Pero la Biblia nos muestra por su palabra que el Señor Jesucristo, todo aquel que viene a Él no le echa, al contrario, lo recibe con sus santos brazos abiertos. Enseña Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Y a vosotros, es decir, nos está hablando a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el amor del Señor. No hay ningún patriota o guerrillero o guerrero que haya hecho lo que hizo el Señor Jesús, porque Él vivió, murió, resucitó, está vivo y vive en nuestros corazones para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Enseña el Señor que como ser divino y hombre sin pecado, el Señor Jesucristo llena los requisitos inigualables para servir como sacrificio por los pecados de cada persona que se acerca a Él, y como sumo sacerdote para interceder por todos los que llegan a Él y a su Padre Celestial. Porque el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de María, ni de José, ni de Antonio, ni de Ángel, ni de Chucho, ni Jacinto, de nadie. Solo a través del Señor Jesucristo. Eso tengámoslo bien presente. A ti te digo, tengámoslo bien presente. En Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y eso fue en la cruz del Calvario. Ahí dio el Señor su santa vida por mí y por ti. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por todas estas razones, querido amigo, amado hermano, tengo en Jesucristo la más feliz de las Navidades, no como una fiesta ritual
ni religiosa, sino por la causa bíblica de que ese nacimiento ocurrió en mi vida, cuando estando en el delito y el pecado, lo acepté en mi corazón y alma, lo confesé con mi boca, y cuando fui bautizado tanto en las aguas como por su precioso Espíritu Santo, recibí sus santos dones y la salvación por su santo nombre, lavó mis pecados por su sangre preciosa. El nuevo nacimiento, que es la Navidad permanente en nuestros corazones, permanece en nuestras almas y vidas todos los días de nuestra existencia, porque al Señor Jesucristo lo adoramos en la mañana, en la tarde y en la noche. Alabado y bendito sea su santo nombre. Es decir, el Señor Jesucristo es el todo de nuestra existencia y salvación. Nos salvó de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre muchas naciones que han rechazado la gracia de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. De que Él vino a ellos y lo han rechazado y han cambiado su santa deidad por imágenes y estatuas. San Juan capítulo 3, verso 1 al 15 nos muestra el Señor cómo tuvo un encuentro con un hombre talentoso, un abogado, se llamaba Nicodemo, y le habló del nuevo nacimiento. Él era maestro de la palabra, pero la literatura, la metafísica, la teología no vale nada. Es la confesión de Cristo Jesús en nuestros corazones, con nuestras bocas. Le habló a Nicodemo y le dijo en San Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo se puede hacer esto? El Señor le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Al pobre Nicodemo, que quiere decir victorioso en el pueblo, se le hizo un nudo en el cerebro, porque las palabras divinas de nuestro Dios solamente la pueden entender, escudriñar y creer todo aquel que tiene a su precioso Espíritu Santo, que es la Navidad permanente durante los 365 días que tiene el año secular. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo.